terminar lo más rápido. Muy buenas noches para todos. Espero Este que sería unidad 2 ya, profe. sí, unidad 1. Uno, ok. Sí. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. En esta jornada vamos a estar desarrollando la continuidad de la unidad 1. Vamos a estar abordando un poco lo relacionado a la psicología diferencial, que nos menciona que es una disciplina sobre la diversidad y la individualidad del ser humano. Ya habíamos mencionado un poco en la clase anterior cuáles eran los temas que iban abordando o que se iba abordando desde la psicología diferencial. En esta clase vamos a estar profundizando un poco más eso y a lo largo del semestre, obviamente. Debemos tener en cuenta la elaboración en tiempo y forma de las guías de actividades, foros y autoevaluaciones, ya que hacen parte del 30% del proceso de evaluación. Bueno, hablamos de diferencias. ¿Qué ustedes pueden observar acá? Cualidades de estas personas, qué características están compartiendo. Diversión, profe. Sí, Felicidad. así mismo, César, Eli. Alegría, adrenalina. Adrenalina, exactamente. Esta imagen yo puse para hacer referencia a una situación de personas extrovertidas que están acá cantando, acá los otros capaz están saliendo en una selfie muy felices en la calle. A muchos no les cuesta salir en selfie en la calle, ¿verdad? Entonces hacemos referencia un poco a la extroversión. Y acá, Angustia, preocupación, miedo, angustia, tristeza. preocupación, miedo. ¿Sí, Eli? Manu. Tristeza. Nos habla un poco de una inestabilidad emocional o de un neuroticismo, ¿verdad? A veces los cambios bruscos de las emociones que nosotros estamos presentando. En esta imagen, Trabajo. trabajo, ¿sí? Dedicación, concentración. Enfoque. Así mismo nos habla un poco de lo que hace la responsabilidad y la escrupulosidad que hace falta, forma parte también de las personas y de sus características, de la personalidad que pueda tener una persona. Acá que no se nos presenta. Amabilidad. Sí, Empatía. empatía. Cariño. Acá abajo, Alegría, optimismo. optimismo. Nos habla de amabilidad Superación. y complacencia. Acá, Adrenalina. Aventura. aventura, adrenalina. Eli, Para estresarse un lindo viaje. Practicar lindo un viaje, deporte. sí. Apertura a nuevas experiencias, nos menciona. Estos 5 factores que nosotros estamos observando en las imágenes hacen referencia a los 5 grandes factores de la personalidad. Cada factor tiene una descripción, como podemos observar acá, y a la vez tiene un opuesto. En el caso del neuroticismo tenemos la descripción de ansiedad, hostilidad, depresión, timidez, impulsividad, vulnerabilidad. Cuando hablamos de extroversión, afectos, actividad, búsqueda de emociones, emociones positivas. La apertura a nuevas situaciones habla de fantasías, sentimientos, acciones, ideas, valores. Afabilidad, franqueza, altruismo, modestia. Y por escrupulosidad y responsabilidad tenemos competencia, orden, necesidad de logro y saber. Estas características pueden presentarse en todas las personas, pero debemos tener en cuenta el grado o nivel en el cual se presenta en cada una de nosotros. Todos tenemos un poco de neuroticismo, extraversión, apertura, afabilidad y escrupulosidad, pero en el nivel en que se presentan cada uno de nosotros es lo que nos hace diferentes. Y lo que vamos a estar hablando hoy es un poco de los individuos. Así que por eso les traje, les puse estas imágenes para
estar ingresando al área de el tema que vamos a estar tratando hoy. Nos menciona que las diferencias entre los seres vivos es uno de los fenómenos más interesantes y característicos de la naturaleza. A lo largo de la historia, en diferentes tiempos y culturas, vemos cómo las diferencias son objetos de diversas respuestas, tanto positivas como negativas, admiración, reflexión, segregación. Filósofos de antaño o científicos actuales han intentado encontrar una explicación a estas diferencias. Así se abre un nuevo campo de estudio en la psicología, que es la psicología diferencial. Nosotros hablamos un poco en la clase anterior que desde la psicología diferencial se puede medir los rasgos característicos de un tal grupo de personas, cómo son nuestras características, nuestra personalidad, a veces nuestro temperamento, dependiendo de nuestra edad, sexo, también del lugar en el cual nosotros nos encontramos. Y si no me equivoco, hablamos un poco también de la cultura y cómo la cultura influye también en la manera en que nosotros podemos comportarnos. Habíamos hecho referencia un poco también a las habilidades, actitudes que cada una de las personas va presentando. Capaz a él le gustaba mucho cuidarle a sus perritos, a César le gustaba mucho la música. Entonces vemos características diferentes. No decimos o negamos que a él no le gusta la música, pero no es una de sus pasiones primarias. En cambio a César sí le agrada mucho la música y eso no quiere decir por otro lado que no le agraden los perros o los animales en general. Todos tenemos ciertas características que compartimos, pero a la vez el nivel o grado en el cual se desarrolla o se presenta a nosotros es lo que nos hace diferentes. Y eso es el objeto de estudio un poco de la psicología diferencial. Habíamos mencionado que la psicología diferencial es aquella que se interesa por la delimitación de los distintos fenómenos de variabilidad del comportamiento, de modo tal que pueda explicarnos y predecirlos utilizando métodos de investigación empírica que consoliden los resultados. Cuando hablamos de variabilidad, nos hacemos referencia un poco y a la predicción también. Nosotros podemos hacer en teoría ciertas predicciones basadas en los comportamientos de la persona. Supongamos que tiene una pérdida o tuvo pérdidas anteriores y basados en esa situación nosotros podemos más o menos calcular cómo se va a comportar. Si Celso, Manu, me viene más rápido Manu. ¿Cómo vos sos normalmente cuando estás trabajando bajo presión? A mí me gusta más trabajar bajo presión, bro. ¿Cómo es tu característica cuando trabajas bajo presión? Me concentro, soy cooperativo y trato de terminar en tiempo y forma lo que hago. Eli, cuando trabajas bajo presión, cómo sos? Me pongo nerviosa por miedo a hacer algo malo que después tengo que hacer de vuelta otra vez. Entonces, en el caso de Manu, nosotros podemos predecir que esa conducta de trabajo bajo presión puede darnos un comportamiento ya de efectividad en la actividad que está realizando, ¿verdad? Porque a él le gusta trabajar bajo presión, está acostumbrado a eso. En cambio, en una situación similar, en el caso de Eli, con sus variables de personalidad y el ambiente en el que ella se encuentra expuesta, podemos decir que tendería un poco a realizar mal la actividad si se le solicita que trabaje bajo presión, ¿verdad? Entonces hacemos un poco esa diferencia e intentamos predecir las conductas. También intentamos predecir las conductas basados en los test de personalidad que se va aplicando a las diversas personas, así también los test de carácter. Ustedes me mencionaron que ya realizaron el test de Heyman, entonces más o menos conocen a qué trabajo tendés, si tenés tal o cual carácter, si realizamos los 16 factores de personalidad, también nos menciona de qué más o menos tendemos, cómo vamos a actuar ante una situación determinada, así que es muy importante esto que analizamos desde la psicología diferencial. El fenómeno de la variabilidad del comportamiento, dice a lo largo de los años, se ha intentado comprender por qué somos diferentes unos a otros. Por ejemplo, si dos hermanos han sido criados en un mismo entorno y por una misma familia, porque tienen carácter distinto. Habíamos mencionado que hace referencia un poco a la biología y al entorno, al ambiente también, en el cual se encuentra expuesto la persona.
en este contexto, en esta pregunta misma, habíamos mencionado cuáles eran las diferencias entre Eli y su hermana, por qué, lo mismo también con César y su hermana, que capaz fueron criados en un mismo contexto, pero sí tienen otra vez nuevas variables a tener en cuenta. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por individuo? ¿Qué es el individuo para ustedes? Un ser Un ser personal, particular, indivisible. indivisible. Exactamente. Hermano, ¿puedes leernos? Sí, sí puedo. Bueno, La palabra individuo viene del latín individuum y significa indiviso o no divisible. Esto nos lleva a comprender al sujeto como un todo o como una unidad sustancial concreta. Anastasia, 1982, 120. Luego, la filosofía originada en Descartes introduce la dualidad entre naturaleza y espíritu, lo que hace más complejo el estudio del individuo, pues el cuerpo o lo corpóreo es susceptible de ser explorado con una base científica, pero el espíritu no. nosotros llegamos a un tiempo en el cual hubo una división completa, o sea, a los inicios de la psicología hubo una división completa entre los comportamentales o conductuales y los que hacían referencia un poco al cognitivismo. Ellos se discutían realmente porque los de la escuela conductual no daban la importancia a la psicología, porque la psicología más o menos estudiaba tipo el espíritu, el alma, lo abstracto, lo que está dentro de nosotros. En cambio, ellos se encargaban de analizar la conducta y los comportamientos de la persona basados más o menos en esta dualidad. Pero cuando nosotros hablamos de una psicología un poco más actual, la contemporánea, decimos que, bueno, estudiamos al ser humano, individuo, que no es divisible, desde su área psicológica, su psique, lo que habla un poco también del comportamiento, de los procesos mentales, inmerso en un ambiente del cual el sujeto también forma parte. En la psicología, un poco, en las nuevas definiciones que nosotros hablamos, cuando hablamos de individuo también hacemos referencia a que es un ser biopsicosocial, que es la triada a la que estamos acostumbrados, pero ahora se le agregó un nuevo objeto más de estudio que es el lado espiritual. Nosotros cuando analizamos a una persona debemos tener en cuenta todas estas variables. Capaz el sujeto tiene el cuerpo sano, tiene capaz también un círculo, un ambiente tranquilo, que no le genera nada de conflicto, tiene los procesos mentales no alterados, inteligencia, memoria, percepción, atención, pero dice que en su vida no tiene sentido. En ese caso, nosotros estaremos hablando un poco de la espiritualidad. Desde la espiritualidad, no desde un contexto religioso, sino que como parte del ser humano. Cuando hablamos de espiritualidad, a veces hacemos relación a ese sentido de vida que tiene la persona, a la búsqueda del camino, a la búsqueda de valores o a hacer visibilizar los valores que la persona tiene adentro. El no poder exponerse, el no poder ser individuo, no poder mostrar su individualidad es lo que a veces también le lleva a una depresión, a una ansiedad o diversos factores. Entonces debemos tener en cuenta al sujeto que nosotros vamos a analizar y analizamos desde la psicología como un ser no divisible y también un término bastante importante de la Gestalt que nos dice que el todo es más que la suma de las partes. Lo podemos analizar desde este lado, desde aquel lado, pero si lo vemos como un todo, es mucho mejor a la hora de trabajar con el ser humano. Es bastante complejo realmente. ¿Cuál fue el proceso de desarrollo de la psicología diferencial? Acá tenemos un periodo precientífico y un periodo científico. En este periodo precientífico nos menciona que data desde el siglo IV a.C. hasta 1850 aproximadamente, e incluye el desarrollo de sistemas de conocimiento de fisionomía,
la filosofía, biología, la medicina y la antropología principalmente, y los conceptos esenciales que se desarrollaron fueron los de individuo, organismo, raza y salud. En cuanto al periodo científico, tenemos nuevamente 4 divisiones con situaciones bastante importantes que fueron demarcando cada periodo. Eli, ¿podés leernos, por favor? ¿Qué parte, profe? De 1850 a 1910. ¿Eh? Acá este espacio del periodo científico. Aquí, Científico. ¿sí? ¿Para qué? De 1850 a 1910 se caracterizaba por el nacimiento de la psicología diferencial, destacando autores como F. Galton, M. Cantel, A. Binet, W. Stern y C. Sperman. En- De 1910 a 1950 se consiguen logros como el test mental y la CI, el desarrollo de la tecnología de análisis factorial, los módulos de inteligencia y los primeros estudios de variables grupales, como la edad y el sexo. De 1950 a 1970. En este periodo se lleva a cabo una diversificación de la investigación, ampliando los focos de atención y llevándose a cabo un mayor número de estudios empíricos. Además, hay dos situaciones que determinan este periodo. Por un lado, áreas como la psicometría o la teoría de los test se separan y se constituyen como disciplinas autónomas. De 1970 al presente. Esta etapa representa el resurgimiento de la psicología diferencial, principalmente influida por la revolución cognitiva, la reactivación de las teorías de los rasgos, el estudio del temperamento, el gran impacto de los estudios de la genética de la conducta y el desarrollo de técnicas estadísticas y de la psicofisiología. En este periodo de 1850 a 1910 nos menciona Brad que se va gestando la psicología diferencial. En este periodo de 1950, de 1910 a 1950 debemos tener en cuenta que es el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Habíamos hablado un poco de que Alfred Binet, Cattell y Galton habían trabajado en los laboratorios de Wildenwood, que el primer laboratorio de psicología se gestó en Alemania en el año 1869 y ahí surgió grandes investigaciones bastante científicas. En el caso de los coeficientes intelectuales, creo que, si no me equivoco, hablamos un poco de que en la primera y segunda guerra se le hacían estos test mentales para analizar cuál era el coeficiente intelectual de los posibles soldados, de los que iban a ser reclutados, y se le ubicaba dependiendo de su coeficiente intelectual, ya sea en el frente a aquellos que en su momento se los llamaba idiotas. Ese es un término muy de 1940 y tantos. El desarrollo de la técnica de análisis factorial nos habla un poco de los factores que hacen parte de la persona. Modelos de inteligencia, nosotros ahora tenemos un modelo de inteligencia bastante abierto que nos habla que la inteligencia no solamente los conocimientos prácticos, sino tenemos un concepto más abierto acerca de las inteligencias múltiples, pero en su momento la inteligencia nada más era tipo conocer los números, historia, eso era inteligencia en su momento. Y también se hacía una relación entre el tamaño de la cabeza y la inteligencia de las personas. ¿Es César? No, iba a decir la memoria también se le daba mucha importancia. También. Y en Se le esta, asociaba mucho la inteligencia a la capacidad de recordarnos. exactamente, no de la razón que ahora le hacemos un poco más valor, ¿verdad? De la capacidad de aplicar los conceptos a la vida diaria, que es el aprendizaje. Anteriormente era, como dijo César, solamente memorizar a veces los conceptos. Quien memorizaba más era más inteligente. Y como les estaba mencionando, también se le medía la cabeza a todas las personas para ver
que dependiendo de su cráneo era en tentativa el tamaño de su cerebro. Entonces, si su cerebro era más grande, quería decir que ellos eran más inteligentes. Después nos mencionas que en este periodo de 1950 a 1970 se separó la psicología diferencial, que estaba muy marcada por los test mentales y coeficientes intelectuales, y se separó un poco ya lo que es la psicometría como la conocemos actualmente. La psicometría vuelve a tener las subdivisiones en los test. Creo que hablamos un poco también que tenemos test que son proyectivos. Estos test proyectivos a veces, en su mayoría, no entran dentro de lo que se denomina psicometría. Cuando hablamos de psicometría, hacemos referencia a estos test que vienen baremados, que nos dicen, por ejemplo, si tu CI es tanto, tu coeficiente intelectual es tanto, bueno, sos un genio, superdotado, idiota, de promedio, término medio. También hablamos de los coeficientes de maduración, que nos hacemos relación un poco con los niños. Si tiene tal coeficiente intelectual y tiene tantos años, en teoría el coeficiente intelectual debe ir de la mano con la edad, pero si tiene menos, su coeficiente de maduración varía otra vez y se le da a una edad aproximada a su coeficiente de maduración. Esto se da en un test psicométrico que se llama test de Bender. Y luego hablamos un poco del impacto ya de la nueva revolución cognitiva con estudios de temperamento, pero cómo ahora se estudia el temperamento, a veces cómo se estudia el carácter y la personalidad mediante tomografías computarizadas o resonancias magnéticas, porque se ve cómo el cerebro se estimula dependiendo de una situación a la que es expuesta. Hasta en el sueño, estando despierto, la persona anda más o menos como casco, a veces sí, en los que se le va midiendo qué parte del cerebro es lo que está funcionando cuando se le expone a un estímulo. Estamos muy avanzados un poco en esa área, pero en otros países, ¿verdad? Acá en Paraguay creo que tenemos en clínicas, creo que se trabaja más o menos de esa manera. Pero neuropsicólogos, hay neuropsicología, pero infantil. Creo que no hay tantos neuropsicólogos para adultos. Así que está muy avanzado también porque se hace una diferencia entre sexo, edad y cómo son los rasgos o las partes del cerebro, en los hemisferios, los segmentos, que se van iluminando dependiendo del estilo. Los nuevos psicólogos y la constitución de la psicología diferencial. Nos hace referencia a James Cattell, Alfred Binet y William Stern. ¿Nos vas a poder leer, César? Sí, James Cattell fue uno de los psicólogos más influyentes de la psicología norteamericana. Introdujo las técnicas de medición y la estadística aprendidas en el laboratorio de Galton. Optó por el uso de técnicas objetivas para medir las capacidades, acercándose más a la psicología diferencial debido a que tenía en cuenta las diferencias individuales en las capacidades mentales. Alfred Binet es considerado el fundador de la psicología experimental en Francia. Se interesó por diferentes ámbitos de la psicología, principalmente en la medición de la inteligencia. Su actividad fue principalmente empirista y de orientación ecléctica, llegando a utilizar desde la cefalometría hasta la introspección. Y William Stern fue un psicólogo alemán que desarrolló el concepto de cociente intelectual y aportó técnicas y métodos específicos para el estudio de las diferencias individuales, principalmente en la psicografía, el estudio comparativo, distinguiéndolo de los estudios correlacionales y de variación simple. Nosotros podemos observar que al inicio hablamos un poco nosotros de individuo, de que es indivisible, de que tiene características particulares, que es lo que nosotros analizamos desde la psicología. Pero dentro de ella vuelven a haber similitudes. Varía dependiendo de los estímulos, del ambiente y de la situación en la que se encuentra. Entonces, más o menos eso es una introducción nuevamente a los representantes de la psicología diferencial. Hacemos referencia un poco a la historia. Importante también conocer los 5 grandes factores de la personalidad, que se llaman los Big Five. Big Five se le denomina normalmente, que hacíamos referencia un poco a la extraversión,
a la responsabilidad, a la amabilidad, el neuroticismo y la apertura a aventuras. Cada uno de nosotros tenemos un nivel diferente. Así que es muy importante que poco a poco lo vayamos conociendo o descubriendo si es que todavía no lo hemos descubierto. Es importante que tengamos en cuenta estas fechas: 10 de diciembre para el primer examen parcial, 29 de octubre para el segundo. Profe, ¿Sí? en cuanto a esos rasgos, ¿Sí? ¿eso permanece estable en el tiempo o puede llegar a variar mucho? Varía. O sea, si yo me hago un test en diferentes momentos de mi vida, ¿puedo pasar de ser de un tipo a otro tipo? No de ser un tipo a otro tipo, pero el nivel va a variar un poco. No es que te vas a ir vos de un 50, debemos tener que esto se cuantifica todo. No te vas a ir vos de un 50 a un 100. Capaz te vas a ir de un 48 a un 52 o de un 48 a un Ni 40. induciéndole a la persona. Induciéndole sí, porque va a estar estimulado. Ahí sí va Ok. a cambiar. Porque cuando se les pone a estos, como habíamos mencionado, las prácticas para los test psicométricos que se aplican en la policía, por ejemplo. La persona ya está medio preparada, más o menos que ya conoce, está bajo presión y él quiere agradarle a la persona que le está evaluando. Entonces, el error que hace es marcar o todo 0 o todo 5. Pero nosotros sabemos que en algún momento yo no soy un 5 siempre de ansiedad, capaz soy un 4 nomás. O mi franqueza no es 0, no soy nada franca, pero puedo ser un 2 de franqueza. Ahí lo que más o menos se encuentran los errores cuando se les pone a la gente a presión. Porque estudia los test psicométricos, los test de personalidad, pero es algo que no se puede estudiar. Normalmente se aplica cada 6 meses para ver si hubo alguna diferencia, pero tiende a ser estable en el tiempo las diversas características o factores que se presentan en el sujeto. Bueno, pueden contactarse conmigo mediante el chat de la plataforma, el correo y el video va a Uma Humanidad. Nos encontramos la siguiente clase. ¿Preguntas o dudas con relación al tema? Está todo muy claro, profe. Clarísimo. Por mi parte, no. Bueno, buen fin de semana para todos. Espero que descansen y nos encontramos la siguiente semana. Dios mediante. Gracias, igualmente. Buen fin de Igualmente. semana, que descansen. Saludos a todos. Saludos. Chao, chao. Chau, chau.